Cuento La última pregunta del autor Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico soviético nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. 5 puntos relevantes sobre la vida de Isaac Asimov. 1. Aprendió a leer de forma autodidacta, con 5 años, y trabajó en los kioscos de chucherías de su padre, donde descubrió el género de la ciencia ficción. Convenció a su padre de que no eran literatura basura porque llevaban la palabra ciencia en el título. 2. Mantuvo una ideología progresista durante toda su vida y simpatizaba con el Partido Demócrata, pero su defensa del empleo de energía nuclear en servicio de la sociedad civil lo alejó de grupos de izquierda. No obstante, dejó reflejado su respeto al medio ambiente en su último libro de no ficción, La ira de la Tierra, que trata el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. 3. Sus contribuciones más duraderas, como él mismo predijeron, son las 3 leyes de la robótica y la saga de la Fundación, pero el diccionario de inglés de Oxford considera que inventó las palabras positrónico, una tecnología ficticia cuyo nombre deriva de una partícula subatómica de la antimateria. Psicohistoria, una ciencia ficticia que predice el futuro, aunque actualmente se utiliza para referirse a la investigación sobre los efectos de la psicología en la historia. Y robótica. Asimov inventó esta última sin darse cuenta de que era de su propia cosecha y no una analogía natural entre mecánica y hidráulica para robots. 4. Entre sus relatos, el escritor adoraba La última pregunta, escrito en 1956. El mismo Asimov ha explicado por qué. La idea le vino de golpe y la escribió de una sentada. Apenas tuvo que cambiar una coma. Es la historia de la que más le hablan sus fans, porque les gustó y no recuerdan el título, lo que ha descrito como un efecto muy extraño en mis lectores. 5. No hay un registro oficial de la obra de Asimov, pero se calcula que escribió, coescribió y editó más de 500 libros y cerca de 9.000 documentos postales. El cuento La última pregunta es un género narrativo de ciencia ficción. Este se caracteriza por la invención de historias en las que hay algún logro científico, avance tecnológico, evolución social, cambio cultural inexistente o imposible en la actualidad, pero que podría llegar a producirse en el futuro y que permite pensar el impacto que esto provocaría, el posible conflicto humano o social que invitaría a reflexionar al lector sobre la condición humana. También puede decirse que es un género no realista que excluye lo sobrenatural. En el cuento se utiliza mucho la palabra entropía, la cual significa pérdida de energía del universo. Los personajes que aparecen en el cuento son Alexander Adel y Bertrand Lupop. Alimentaban con información a Multivac, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna. Gerard, Gerrodin y Gerrodet 1 y 2. Microvac. AC Planetaria. Por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posible los viajes a las estrellas. BJ-23 del AMEC y MQ-17G del Micro. Galáctica AC. La Galáctica AC ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Universal AC. Cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora. El hombre, mentalmente, era uno solo y estaba conformado por 1 trillón de trillones de cuerpos sin edad. Cósmica AC estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. Aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. La historia empieza en el año 2061 y de ahí se dan periodos de tiempo muy largos. Se habla de cientos, miles, billones y trillones de años que transcurren hasta que finalmente no hay más materia en la galaxia. Los lugares que aparecen en el cuento son la Tierra, X-23, otras galaxias, todas llamadas galaxias, y el universo. La última pregunta es un cuento de la autoría de Isaac Asimov que trata sobre el presente que vivimos y sobre aquel que está por venir.
de ese futuro que nosotros los humanos nos hemos encargado de construir o bien de destruir. Asimov relata sobre un grupo de hombres que en distintas épocas, separadas estas por millones de años, realizan, por sentido común, una misma pregunta a la computadora que cada época, donde la existencia se multiplica y en determinado momento se inmortaliza. Frases que me gustaron del libro. 1. Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro y no echar de menos la energía empleada. 2. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Rodin, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. 3. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. 4. Las estrellas y las galaxias murieron, y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro, después de 3 trillones de años de desgaste. Considero que el final de este cuento es muy épico, ya que te hace pensar sobre lo que en la actualidad somos. Al final, la cósmica AC aprende cómo revertir la entropía. Asimov nos trae la primogénita pregunta filosófica sobre el alfa y el omega. Lo increíble es el solo pensar que tal vez estemos viviendo en un reset de alguna entropía cósmica. Una de las cosas que más me ha gustado de este cuento es la realidad que nos presenta, cómo la raza humana puede multiplicarse hasta acabar con todo, cómo no estaremos conforme con poder ir más lejos y conquistar nuevas tierras, sino que intentaremos derrumbar otras limitaciones hasta convertirnos en seres poderosos, llenos de excesiva humanidad. Sin duda alguna recomiendo este cuento, ya que te deja una gran incertidumbre.